Una buena porción de las Escrituras está enfocada en el glorioso llamado a la oración continua, persistente e incesante, que es una parte esencial de la vida cristiana, misma que fluye de la dependencia absoluta a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Es un mandato simple y específico. 3 palabras que exhortan a los cristianos a orar básicamente como un estilo de vida. Sin embargo, la mayoría de nosotros como creyentes no vivimos aferrados como debiéramos a esa necesidad en nuestras vidas. Al parecer, este gran ejercicio espiritual es uno de los más descuidados. No oramos de manera tan incesante como deberíamos orar. Para entender la importancia de este mandato, encontramos en las Escrituras, entre las muchas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de la viuda y el juez injusto. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, que damos lectura. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Un juez injusto. Parece una contradicción, de hecho lo es. La justicia del mundo es la antítesis de la justicia divina. El juez debería haber escuchado a la viuda y dictar una sentencia justa. Según la ley de Moisés de Éxodo 18:21, dice que un juez debe ser alguien lleno de virtud, temeroso de Dios, lleno de verdad y que aborrezca la avaricia. Pero este juez injusto carecía de compasión. Era alguien ausente de misericordia que no expresaba gracia. Era indolente ante la necesidad de esta pobre viuda que, al ver la indiferencia de este juez, no le quedó de otra que recurrir una y otra vez ante él, insistiendo, persistiendo ante el apático juez, quien, una vez harto de escuchar sus ruegos, termina por acceder a aquello que ni el respeto a Dios ni a los hombres había logrado. Dice en el versículo 5: como esta viuda está molestándome, le haré justicia, para que no siga viniendo a importunarme. Como podemos ver en esta parábola, el juez se relaciona con Dios a modo de contraste. Dios es muy diferente de un juez injusto. Esta ilustración señala a un juez que se rehúsa a cumplir con la ley, oficio al que se le había adjudicado. Pero lo que el juez no estaba dispuesto a hacer por el cumplimiento de su trabajo, ni por compasión a la viuda, ni por temor a Dios, lo termina cumpliendo por la molestia que le causan los ruegos continuos de la viuda. Dios, por el contrario, es un Dios justo. Su justicia es perfecta. Es compasivo, amoroso, lleno de gracia, grande en misericordia. Lo que Jesús está diciéndonos en esta parábola es: oren, oren persistentemente, oren constantemente, oren en todo tiempo. No se rindan, no se desanimen. Quizás usted viene orando por algún tiempo sobre alguna causa, sobre alguna situación suya o de alguien más, y quizás no ha recibido respuesta inmediata como quisiera. Pero aunque las cosas no se hayan dado dentro del tiempo que usted cree es el indicado según sus planes, no desmaye, no se desanime. Usted solo necesita continuar orando.
necesita orar en todo tiempo, incesantemente. Pero también es necesario orar alineando nuestras peticiones hacia la voluntad de Dios. Lo que pedimos tiene que encajar con lo que somos, cristianos. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. La relación entre la viuda y nosotros está en pedir básicamente como lo afirma esta enseñanza, constantemente. No tengamos oraciones pasivas que prácticamente son perezosas, llenas de resignación, que terminan convirtiéndose en queja y amargura. Dios nos ha revelado su voluntad en las Escrituras. Conocemos perfectamente su justicia. Entonces, no cedamos ante las injusticias, no cedamos ante el pecado, ante la crueldad de este mundo y pidamos: Padre, hágase tu voluntad, teniendo sumo cuidado de no intentar cambiar la voluntad del Padre hasta que esté conforme a la nuestra, sino doblegando nuestra voluntad a la suya, santificando su nombre. ¿Qué hay acerca de su vida de oración? ¿Está usted orando, persistiendo en la oración? ¿Sabe? Necesitamos construir nuestras vidas de oración manteniendo el enfoque principal en la justicia de Dios, en sus planes, no en los nuestros, postrándonos ante un Dios santo, un Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, ante el Creador del cielo y de la tierra, ante el Dios de amor y paz, al que nos postraremos gozosos, llenos de fe, sabiendo que Él puede y quiere proveer lo que necesitamos, conociendo que Él tiene los recursos de la eternidad a su disposición. Dios tiene un gran propósito a través del llamado a la oración para su pueblo redimido, para su iglesia unificada. No desatienda las reuniones de oración en su congregación, sino más bien, igual que la iglesia primitiva, apasionada e incesante en la oración, busque individualmente y en su comunidad de la fe cumplir con este llamado que es parte del plan eterno de Dios. A continuación, un importante estudio sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Al acercarnos al capítulo 18 de Lucas, vamos a encontrarnos con dos parábolas muy ilustrativas. Dos parábolas que vamos a ver en estos dos próximos programas, que tienen que ver con los tiempos que nos toca vivir. Porque en los tiempos que nos tocan vivir son tiempos de peregrinación que se desarrolla entre dos valles. Es un camino entre dos hitos importantes de la historia humana. Por un lado tenemos la venida de Cristo en humildad. Nos relata Marcos 10:45 que el Señor Jesucristo vino como siervo para servir, para ayudar, para suplir en las necesidades de una humanidad cargada y cansada. Y por segundo lugar, con lo que será su segunda venida como rey en majestad. Hebreos 9:28 vendrá para reinar y para establecer su reino definitivo, ya no como Salvador, sino como juez. Y entre estos dos hitos de la historia, estamos desarrollando nuestra vida en un valle que, siguiendo la imagen del salmista 23, en el Salmo 23, podemos definir como un valle de sombras, de apariencia. Fíjate, sombras, que no realidades, sombras de muerte y sombras de vida. Porque en las realidades que vivimos ahora, nuestra vida ahora no es más que una sombra de lo que es la vida en su esplendor. Nuestra vida ahora está limitada en el tiempo, limitada en el espacio, limitada por achaques y dolores, limitada por lamento, por queja, y llegará ese momento en que no habrá más dolor, no habrá tristeza, no habrá límites, donde tendremos la verdadera vida tal como Dios la ha diseñado para la humanidad. Ahora vivimos con esta amenaza de la muerte, la enfermedad, ese límite temporal que nos separa unos de los otros. Y esa muerte que no es más que una sombra de la verdadera muerte, la muerte segunda, que implica separación por toda la eternidad de Dios. Y en este valle nos resulta difícil vivir. Y a veces vivimos tan pendientes de lo que será, que nos olvidamos de que ahora tenemos oportunidades de preparar nuestra eternidad. Hay personas que se emocionan con las profecías, personas que viven emocionados con los sucesos futuros,
Fíjate, el capítulo anterior de Lucas, capítulo 17, el Señor ha estado dándoles una advertencia a aquellos judíos que vivían con la expectativa de la llegada del Mesías, atendiendo profecías, buscando días, querían saber. Y Jesús le está diciendo, mira, no viváis como vigías, esperando, expectantes de lo que sucede. Porque a veces, intentando adivinar lo que será, lo que Dios va a hacer, perdemos de vista lo que Dios ya está haciendo. Los judíos esperaban la venida de su rey, el Mesías, y él estaba en medio de ellos, y no le veían. Podemos estar tan absortos en el futuro o en las sombras que perdemos las oportunidades de realidad del presente, perdemos de vista lo que es importante. Lo importante no tiene que ver con una tabla cronológica del futuro, no tiene que ver con prestar atención a los sensacionalistas que dicen saber todos los secretos, Lucas 17, 23, sino que realmente estemos conscientes de la realidad que nos toca. El Señor Jesucristo compara este valle, este periplo de vida, con los días de Noé, Lucas 17, versículos 26 y 27, con los días de Lot, Lucas 17, versículos 28 al 33. ¿Qué ocurrió en esos días? Los días de Noé y los días de Lot son días donde Dios estaba advirtiendo de grandes juicios. El diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra. Ambos, tanto Noé como Lot, era una advertencia para su generación que no lograron ser atendidos. Al final, en tiempos de Noé, solo Noé y su familia se salvaron. En tiempos de Lot, solo Lot y sus 2 hijas escaparon de Sodoma. Y en comparación con estos valles y esos tiempos de advertencia, ¿cómo es este valle en el que estamos transitando hasta la venida del Señor? ¿Cómo son las condiciones de este tiempo? Y tristemente, tenemos que decir que sigue siendo igual. Son tiempos donde estamos ocupados con las cosas y los negocios de costumbre, ocupados con nuestras cosas, con nuestras casas, con nuestra comodidad y nunca con las cosas de Dios. Con muy poca preocupación por las advertencias que Dios nos envía. Y Dios nos está advirtiendo que este valle, este tránsito es efímero. La realidad espiritual es olvidada. Porque las ocupaciones del día a día de nuestros quehaceres nos estresan. Por eso el Señor nos vuelve a aconsejar, mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y es en este contexto, que viene relatado en el capítulo anterior de Lucas, donde el Señor va a presentar estas 2 parábolas. 2 parábolas que tienen que ver con las necesidades para este periplo, en este valle. Hoy veremos la primera, que habla del juez y de la viuda y el juez injusto. Y para la siguiente semana hablaremos de la segunda, que encontramos en los versículos 9 al 14, que habla del fariseo y el publicano. 2 ideas y 2 necesidades. 2 necesidades para este valle, o diferentes condiciones para transitar en este valle. La primera idea, la parábola de la viuda del juez y el juez injusto, ya tiene la enseñanza que quiere dejar el Señor para cada uno de nosotros de principio. Dice el versículo 1, le relató una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para transitar por este valle, de este tiempo que nos toca vivir, el Señor nos da un recurso maravilloso que es la oración. Pero también nos da un par de consejos acerca de lo mismo. Y es que necesitamos recordar y reconocer la necesidad que tenemos de Dios en todo tiempo. Y fíjate cómo lo presenta: necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate qué 3 frases hay. En primer lugar, nos habla de una necesidad, y una necesidad es una obligación que alguien se impone a sí mismo al reconocer sus limitaciones, al resentir el calor y el dolor del camino y buscar ayuda. Es reconocer nuestra incapacidad para enfrentar este valle y transitar en esperanza. El Señor Jesucristo ya le había dicho a los discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Y por medio de la oración el Señor nos enseña a reconocer nuestra necesidad de buscar su amparo, su cobertura, su consejo, su guía para la vida. Necesitamos ayuda para este tiempo. Y lo que necesitamos para esta vida, a veces si solamente el Señor dijera lo que necesitamos, podríamos poner un montón de cosas. Según nuestra situación, algunos diríamos necesitamos salud,
otros necesitamos trabajo, otros necesitamos riquezas, otros necesitamos comodidades. No sé, cada uno tendría sus necesidades. Pero el Señor dice lo que necesitamos es orar. Orar siempre, en todo momento. Literalmente tiene que ver con contar con Dios en cada circunstancia y situación de la vida. No solo en las malas, cuando estamos apretados, sino también en los buenos tiempos. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar, sin omitir ninguna de nuestras necesidades, sin olvidarnos que en todo necesitamos de la protección, del cuidado, de la ayuda y de la guía de Dios. Orar siempre, en todo momento. Y añade, para enfatizar, orar siempre y no desmayar, no perder el ánimo en el clamor a Dios, no cansarse de buscar su rostro, la intervención de Dios en la historia, no cesar de buscar el poder de Dios para todas y cada una de las circunstancias del camino, para todas y cada una de las necesidades de nuestra vida. Porque esta insistencia, este orar sin cesar, este orar siempre, este orar sin desmayo, es el mayor testimonio de una necesidad real para la vida. De aquellos que reconocen que no pueden hacer frente a las realidades del camino. Cuando estamos dejando de orar, lo que estamos diciendo es que nosotros solos podemos. Que podemos conquistar la vida, que podemos vencer la tentación, que podemos lograr grandes hitos. Y el Señor dice, no puedes, sin mí no puedes. Y de nuevo nos dice, recuerda, no te olvides, necesitas depender de mí. Pero quizás, cuando giramos la mirada a nuestras realidades del presente, absortos en las demandas de nuestro tiempo, hemos caído en una de las trampas del diablo. Las trampas de pensar que aún queda tiempo. Reconocemos que necesitamos dedicar más tiempo a Dios, que nuestra vida espiritual es muy pobre y mediocre. Nos quejamos de que nos falta tiempo. Pero realmente el problema es que no estamos dispuestos a renunciar a nada de lo que nos demanda este presente y sistemas de cosas para buscar a Dios. El trabajo es esencial, el ocio necesario, el descanso prioritario, la familia, actividades sociales. Y si queda de algo, para cuando nos apetezca o necesitemos, entonces buscamos a Dios. ¿Sabes? Esto habla del perfil de nuestros días. El Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Si somos sinceros, no lo estamos cumpliendo. Buscamos a Dios a nuestra conveniencia. Oramos cuando estamos haciendo otras cosas. Leemos y recordamos aquello que tenemos en nuestra memoria, pero dedicamos poco tiempo de calidad para estar a Dios. Hemos desmayado en dar la prioridad a Dios. ¿Sí? Hemos desmayado en la responsabilidad de orar siempre. Y estamos buscando nuestros ideales, nuestras ideologías, e incluso nuestras excusas para justificar nuestra pasividad. La culpa es de otros. Pero lo triste es que estamos viviendo incapaces de luchar con nuestra necesidad. Porque siempre encontramos alguna excusa y la atendemos. Sí, iba a orar, pero me despisté. Iba a orar, pero me acordé de aquello. Y empezamos a darle importancia a la otra cosa. Es que vivimos incapaces de luchar con nuestra necesidad. O es que quizás no sentimos la urgencia de los tiempos. O es que quizás no sentimos realmente la carga de la necesidad en nuestras vidas. O es que quizás no entendemos que solamente Dios es el que tiene la respuesta para nuestro clamor. Aquella viuda entendió la realidad. Y por eso el Señor nos presenta esta ilustración en forma de parábola. Un juez injusto, una viuda desesperada. Dos figuras que nos hacen enfrentarnos con la verdadera necesidad. Quizás tenemos que poner esta historia en contexto. Cuando nos habla del juez injusto, parece que no era un juez judío. Realmente, los pleitos judíos ordinarios se llevaban a los ancianos y no a los tribunales públicos. Según la ley judía, si se llevaba una causa a litigio, un solo hombre no constituía un tribunal. Había siempre 3 jueces, uno por cada una de las partes y uno independiente. 3 jueces en cada caso. Aquí nos habla de uno solo. Este juez más bien estaba tomando una idea jocosa de lo que eran los magistrados pagados que estaban nombrados por el Imperio Romano.
y estos jueces terminaban siendo un problema. A menos que el demandante tuviera influencia y tuviese dinero, estos jueces no solían actuar con justicia, actuaban por soborno. No se podía esperar que un juez decidiera un pleito, lo tomara con importancia si no estaba siendo sobornado en cada caso. Se decía que estos jueces, más que ser jueces de faltas, eran perversores de la justicia. Eran ya una moto de burla y se les llamaba jueces bandidos. Los jueces bandidos del Imperio Romano. Y en contra de este juez bandido, que establecido por los romanos, podíamos haber una viuda. La viuda era el símbolo de los pobres y marginados, personas desprovistas de todo apoyo y amparo, sin recursos de ninguna clase, y que no podía esperar del juez que le diese importancia. Era una viuda desposeída, sin recursos para sobornarle, ¿qué atención le iba a dar? La forma en que se redacta el texto indica que esta viuda estaba recibiendo agravios que la ley condenaba. Y sin embargo el juez miraba para otros lados. Pero esta mujer tenía un arma para defenderse. Y su arma era la insistencia. Y usó de esta insistencia. ¿Por qué el juez llegó a atender las demandas de la viuda? Lógicamente no fue sobornado. Es posible que el juez temiese que tanta insistencia se volviese en agresividad física. La expresión que en nuestras Biblias traducen como me agote la paciencia, también puede traducirse de otra forma, como me pongo un ojo morado, me abofeté. Realmente esta es una forma de hablar también de la época, es una frase hecha. Se le podía cerrar un ojo a un juez mediante abofetearle, golpeándole o sobornándole. Y este hombre estaba, como sabía que esta mujer no podía sobornarle, estaba temiendo la violencia física. Lo que sí es cierto es que la parábola nos cuenta que la insistencia logró su objetivo. Ahora, cuando esta parábola intentamos extrapolar lecciones para cada uno de nosotros en este valle de la vida, nos va a dejar enseñanzas. En primer lugar, no nos está comparando a Dios con el juez injusto. No es una comparación, sino un contraste lo que pone delante de nosotros. Es como Jesús que está diciéndonos, si al fin y al cabo se puede hacer que un juez bandido, un juez injusto, haga justicia a una viuda por cansancio, ¿cuánto más hará Dios, que es un padre amante, con aquellos que son sus hijos y que tienen necesidad? Si un juez egoísta finalmente satisfizo las necesidades de una viuda pobre, ¿cuánto más un padre amante, celestial, suplirá las necesidades de sus hijos que claman a él? Por eso esta parábola tampoco nos está instigando a hostigar a Dios. No nos dice, sé pesado hasta que Él actúe. No, simplemente nos está diciendo, no necesitas hostigarlo. No necesitas ser insistente como aquella viuda, porque cada vez que abres tu boca, Dios ya sabe todo lo que necesitas y está dispuesto para responder. A fin de cuentas, nos encontramos en esta historia con una viuda que estaba totalmente desprotegida, y esta no es nuestra realidad. Nuestra realidad es de un padre amante que está deseoso de responder nuestras oraciones. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé. Fíjate, esta es la maravilla de la Escritura. Pedid y se os dará. Constantemente se nos dice en la Escritura que Dios quiere atender a nuestra oración. Aquella viuda no tenía abogado. Nosotros tenemos un abogado y sumo sacerdote que intercede constantemente delante de nosotros, delante del Padre por cada uno de nosotros. Aquella viuda no tenía promesas. Nosotros tenemos una Biblia repleta de promesas que nos reportan seguridad de lo bueno que Dios quiere para nosotros. Aquella viuda no tenía garantía de justicia. Nosotros tenemos el aval, la garantía del Espíritu Santo en nosotros, el sello de propiedad de Dios, que nos garantiza las cosas buenas de Dios para nuestras vidas. Aquella viuda era una extranjera para el juez, una extranjera cautiva y dominada. Nosotros somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, con todos los derechos. ¡Qué gran privilegio y oportunidad tenemos por medio de la oración
para presentar delante de Dios todas nuestras necesidades. Cuando oramos tenemos un abogado que intercede por nosotros. Cuando oramos tenemos el recurso de las promesas de Dios para nuestras vidas. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos la identidad de formar parte del pueblo y de la familia de Dios. ¿Sabes? No sabemos lo que nos depara el futuro. Eso solo Dios lo sabe. Y por tanto, solo Dios sabe si aquello que pedimos va a obrar para nuestro bien a la larga o no. Por eso Jesús nos dice, no te desanimes en la oración. Pide, clama, llama hasta que Dios hable. No nos cansemos nunca de orar y de esperar con fe en que se haga no nuestra voluntad, sino la voluntad. Que realmente la justicia de Dios se haga real en este tiempo. Esa era la fe de la viuda. Esa fe que dejó atrás todas las cosas necesarias de su vida para preocuparse por lograr toda la bendición de la respuesta para aquello que la afligía. Fíjate, insistió hasta que la puerta se abrió. Es esa fe que busca con insistencia el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta con la que se cierra esta parábola a mí me inquieta, y cuando el Señor venga, hallará esa fe en la tierra, esa convicción que te lleve a clamar delante de Dios, esa fe perseverante. ¿Existe en la tierra en el día de hoy esa fe perseverante? ¿O estamos llenos de excusas para no acudir a la presencia de Dios en oración? ¿O quizás creemos que ya sabemos y podemos nosotros? ¿No clamamos por falta de tiempo? ¿No clamamos por falta de empatía con las formas o con las personas que nos rodean? ¿No clamamos porque no sentimos que es apremiante? ¿Estamos viviendo en fe o en formalismos y rituales humanos? ¿Qué respuesta esperamos tener si no clamamos con insistencia? Si no reconocemos que estamos necesitados delante de Dios. No solo cuando las cosas nos van mal, sino también cuando nos van bien. Seguimos necesitando de Dios. De forma urgente, necesitamos redescubrir el poder de la oración. El poder de la oración privada y de la oración comunitaria. No la oración privada que se centra en mí y mi mundo, sino de la oración comunitaria que escucha y que apoya y que respalda el clamor de otros. Porque para que realmente podamos ver la justicia de Dios que cambia la historia, necesitamos clamar, necesitamos llamar. ¿Sabes? Hay muchas realidades que nos preocupan del presente. Me atrevo a decir que no vamos a cambiarlas por medio de la acción social, o solo por la acción social. Que no las vamos a cambiar por medio de las buenas acciones, o solo por las buenas acciones. Vamos a cambiar aquello que realmente está dañando y trastornando este mundo, cuando como pueblo clamemos, unidos en un mismo sentir, delante de Dios. Si mi pueblo se humillare y orare, dice el Señor, oiré desde los cielos. No es solo la oración privada, sino el llamado de Dios para cambiar la tierra, es el llamado hacia un pueblo que se une y se humilla en oración, reconociendo que necesitan de Dios. Y me preocupa, realmente, en el presente, en el día de hoy, no nuestra debilidad en la oración privada. Me creo que todos oramos, lo creo. Me preocupa nuestra desidia en la oración como pueblo. Y es la oración como pueblo la que marca el devenir de la historia de la humanidad. Cuando la Iglesia se une para orar en conjunto, para clamar, para llorar, para presentar delante de Dios las necesidades de este tiempo, la historia empezará a cambiar. Mientras tanto, la Iglesia se ahogará en medio de las filosofías e ideologías de este tiempo. ¿Estás dispuesto a dar un paso para clamar con el pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto para, como aquella viuda, desprenderte de ocupaciones, de queja, de excusas y juntarte con el pueblo de Dios para clamar porque la justicia de Dios llene esta tierra? Solo entonces veremos la diferencia. Solo entonces marcaremos un hito. Dejemos de
quejarnos de los tiempos que vivimos y empecemos a usar el recurso para transitar este valle, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que Dios te bendiga. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán, pero no podrán, pero no podrán. Me gustaría terminar este tiempo con un momento de oración. Creo que no hay nada más apropiado para este momento. Pedirle a Dios que Él despierte en nosotros un vivo celo por la oración de pueblo, por la oración de fe, por la oración que mueve la historia, que realmente reconozcamos que necesitamos del obrar de Dios. Sin Él nada podemos y nada somos. Por eso voy a invitarte, aquí donde estás, podamos pedirle a Dios que Él despierte en nosotros esa pasión y nos avive a buscarle y a entrar en su presencia. Señor, gracias porque nos has dado una herramienta tan importante para transitar en medio de un mundo donde la angustia, la aflicción, la prueba y la lucha lo domina todo. Señor, gracias porque
Nos has capacitado con todos los recursos para transitar en este valle que tenemos que surcar hasta que tú vengas. Y perdóname, y perdónanos, Señor, por cada vez que no damos la prioridad y la importancia que tiene la oración. Por tantas veces que nos dejamos engañar por las tentaciones y ocupaciones de esta vida para desatender aquello que realmente cambia la historia. Señor, renueva en nosotros esa pasión por buscarte, porque reconocer que necesitamos de ti, porque separados de ti nada somos y nada podemos. Sin clamar por tu guía y tu dirección nada somos y nada podemos. Sin reconocer nuestra debilidad nada somos y nada podemos. Solo cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra pequeñez, entonces tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, despierta en tu pueblo un vivo celo por clamar, por orar, por unirnos en un mismo sentir. Ser ese pueblo que se humilla, ser ese pueblo que reconoce que nosotros no podemos, solo tú tienes poder. Y oremos. Señor, danos esa pasión por dejar las excusas y dejar las quejas y hacer el esfuerzo para comprometernos con tu obra. Así, Señor, te lo pedimos a ti y pedimos que nos ayudes a usar esa herramienta tan importante que es la oración en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.